palabra en la niebla. Conversaciones sobre cultura literaria. Estamos en una emisión más de La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria, y hoy estamos con nuestra invitada Inés Juárez Juárez. Ella es egresada de aquí de la Universidad Veracruzana y estudió toda su carrera, ¿no? Desde licenciatura, maestría y doctorado aquí en la UV, todo relacionado a literatura. Bienvenida, Inés, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien. Fantástico. Pues vamos a platicar un poco de esta formación literaria que ofrece la UV. Cuéntanos cómo fue el ingreso, cómo te fue en este desarrollo en la licenciatura, cómo decidiste entrar a la maestría y después ese salto al doctorado para dedicarle ahora ya más de 10 años, ¿no? A una formación y luego platicamos ya del campo profesional. Pero platícanos cómo fue tu formación aquí en la Universidad Veracruzana. Ok, bueno, pues mi estancia en Veracruz tiene que ver decididamente por la carrera, ya que no soy de Veracruz propiamente, sino soy del estado de Hidalgo. Y hubo un momento en mi vida en donde decidí, elegí más bien estudiar literatura, porque dentro de lo que yo podía ejercer como docente, porque estuve en Hidalgo siendo docente algún tiempo en comunidades, fui instructora comunitaria, entonces con la idea de encontrar mi vocación, entendí que el ser maestra era una vocación para mí. Entonces, dentro del mundo de posibilidades de ser maestra, sentía afición y gusto por leer y escribir, y sobre todo por corregir, ¿no? Porque la parte de corregir es algo también como un arte distinto a la lectura y la escritura. Sí. Y de entrada había pensado en la posibilidad de estudiar en la Ciudad de México, pero con el tiempo la idea romántica de Veracruz, sobre todo porque mi papá me traía de niña acá, pues me hizo decidirme por Veracruz. No conocía Jalapa, y cuando hago mi examen de admisión, pues la conozco y me encanta, me enamoré de Jalapa. Se me hizo muy, muy agradable, un ambiente propicio, sobre todo culturalmente, porque gracias a esta imagen que proyecta Jalapa de cultura, me fui acercando también a la parte de ser gestora cultural. Entonces, se unieron varios propósitos en esta estancia en Jalapa, y pues estudiar la carrera fue muy fácil, ¿no? Fue como también con muchas ganas de poder acceder a otras carreras también, porque el modelo flexible te permitía estudiar en otras facultades. Entonces pude ingresar en mi segundo semestre de la carrera a la facultad de filosofía, con Sor Juana y el Barroco, y al mismo tiempo en antropología lingüística, ¿no? Con morfología y sintaxis, con lingüística aplicada. Y entonces esta facilidad por llegar a otras facultades pues fue como una apertura para mí. También con esta perspectiva del mundo, del universo de humanidades, pude formar un coloquio multidisciplinario, ya no solamente contemplando humanidades, sino invitando a ciencias de la salud. Entonces, esta idea como de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad es como parte importante de mi formación. Siempre tratando de aprender de las inquietudes propias de nosotros en esa edad, ¿no? Entonces se hicieron como varios vínculos. Entonces esto a mí me encantaba, ¿no? El poder conectar con los mismos chicos, compañeros de otras facultades que se tornaban a fumar, por ejemplo, marihuana. Entonces lo hicimos acerca de la marihuana, ¿no? Las plantas mágicas de la marihuana, café y tabaco, ¿no? Porque pues en todos los pasillos había gente que fumaba tabaco, los mismos maestros, ¿no? Era un mundo, era como el mundo de humanidades. Entonces, pues al principio no le gustó a mi directora de la facultad, pero como ya tenía integrado todo, pues se llevó a cabo, gustó mucho.
nos visitaron nuestros amigos que fumaban. Fueron a hacer acto de presencia, pero había dentro del panel pues 2 médicos, ¿no? O sea, había nutriólogos, había pues historiadores, antropólogos, sociólogos y obviamente los representantes de literatura. Y pues ahí tampoco podía faltar esa parte como esotérica, que también me gusta de Jalapa y que se da mucho, y entonces en ese tiempo tenía una maestra, ¿no?, de tarot y la invité. Entonces también estuvo esta otra parte, ¿no?, por ejemplo en el café, ¿no?, en el tabaco, el uso del tabaco con fines un poco esotéricos. Entonces toda esta como gran perspectiva de varias disciplinas hablando acerca de 3 temas que nos interesaban en ese momento, pues nos sirvió como para unirnos, para ver posibilidades, y pues muchos de allí siguieron conectados, ¿no? Entonces la nutrióloga que invité se formó parte de los amigos de letras. Entonces estos vínculos a mí me gustaban mucho, y de ahí logré acceder aquí al instituto siendo becaria del doctor Ángel Fernández. Pues fue que pude visualizar la idea de estudiar la maestría, ¿no? No la contemplaba porque para mí la idea de ser maestra podía haber finalizado la licenciatura, pero tener este espacio, ¿no?, de ser becaria y de poder estar en contacto con la parte de la investigación y la parte del posgrado. El mismo doctor no fue quien me lo propuso, sino fue una amiga de él, otra investigadora, y me dijo, ¿y por qué no entras? Y yo dije, pues bueno, entonces entré todavía no terminaba la licenciatura, todavía no terminaba la tesis, pero ya estaba el proceso de selección. Entonces el último día, a última hora, fue que me metí a hacer pues el intento de entrar a la maestría, y quedé. No había terminado la licenciatura cuando ya había entrado a la maestría, entonces favorecieron esta parte como de los procesos y pude entrar. Sobre todo la maestría yo la valoro mucho porque fue la parte más intensa, sí, ¿no? Tengo esa impresión, ¿no?, de que la maestría, como son 2 años, en cambio el doctorado son 4, pero ves casi las mismas materias, ¿no? Solo que en la maestría son 2 años, son muchas materias, muchísimas lecturas, y es como un intensivo de 2 años, ¿no? Sí, es como un inter que es muy bueno, porque te da las herramientas necesarias para ver si de verdad quieres ser otro grado, ¿no? Pero al final, si te quedas con la maestría, es súper útil, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mucho tiempo me quedé con la idea de ser solamente maestra, y la parte de ser maestra, para mí, en mi vocación, es como, wow, ¿no? O sea, me sentía ya realizada. La parte del doctorado creo que también accedí así, o sea, como para ir profundizando y por invitación de otros maestros, ¿no? Porque pues ya cuando estaba con miras para terminar el examen y todo, fue que me dijeron que qué iba a hacer, ¿no? Y yo dije, pues terminar, pero al final estaba la propuesta del doctorado, entonces pues sí lo asumí por una parte como para prolongar esta parte de ser estudiante. A mí me encanta ser estudiante y creo que quiero seguir siéndolo. Entonces, pues se me hizo muy fácil también acceder a esta parte del doctorado con esta confianza que había de tener a los mismos maestros y de tener como la misma línea que había yo desarrollado en la maestría, que se formalizó porque en la licenciatura estaba un poco más perdida en cuanto a la elección de una línea de investigación, pero eran afines, ¿no? Porque en la licenciatura hice un estudio sobre la poética de Alfonso Reyes, pero pasé a otro de sus contemporáneos, Martín Luis Guzmán, y que lo redescubrí porque lo había leído cuando tenía 11 años y se lo leía a mi abuelo. Le leía Memorias de Pancho Villa, entonces lo redescubrí en la licenciatura, y ya cuando estoy tratando de concatenar algún anteproyecto, pues me doy cuenta que de verdad, o sea, más allá del gusto y del amor que le tenía a Alfonso Reyes, Martín Luis Guzmán me había dejado también como asombrada, ya no solamente en la anécdota de Pancho Villa, que era lo único que conservaba, porque cuando yo leí Memorias de Pancho Villa yo pensé que Pancho Villa había escrito eso, ¿no? Y que no concebía la figura del autor, ¿no? Entonces, ya cuando conozco a Guzmán y accedo a otra parte de su literatura, fue casi como leer El Quijote, o sea, yo estaba fascinada, ¿no? O sea,
recuerdo que en los pasillos de la facultad, mientras leía el Quijote, porque pues teníamos la clase, o sea, yo me atacaba de la risa, o sea, pero era para mí, ¿ves? O sea, era interno. Me acuerdo del ataque de risa, porque Meche, la maestra que nos daba Quijote, se acercó ¿por qué te estás riendo? ¿De qué te ríes? Y yo, pues del Quijote, maestra. Entonces, sí, o sea, esta parte bonita de conexión con algo que de verdad, o sea, más allá del deber, te atrapa, lo consiguió justamente también Martín Luis Guzmán con El águila y la serpiente. O sea, era transcurrir o sea, entrar a su conciencia. O sea, a mí la parte de poder leer a Guzmán fue justamente estudiar la conciencia, ¿no? Que era esta parte bonita. Y ya llegamos a la parte del doctorado, justamente como haciendo esta exploración de la conciencia de Martín Luis Guzmán, ¿no? Que empecé en la maestría, pero que al final me llevó más allá de los años de doctorado, porque estuve haciendo una investigación como más a profundidad de qué es la autoconciencia. Me volví autoconsciente y luego ya pude tener esta posibilidad de lectura más amplia y más nutrida, ya no solamente con el arte. El arte me refiero también, por ejemplo, al cine, no nada más a la pintura y esto, sino en la parte cinematográfica de Guzmán, ¿no? y la mirada cinematográfica. Y ya aquí en el doctorado pude ampliar este horizonte hacia, pues, un estudio filosófico, antropológico, pero incluso también médico, ¿no? O sea, de cómo concebir la parte de la conciencia y cómo está estructurada y cómo la puede desarrollar esta parte de la literatura, ¿no? De la mano un poco de Bakhtin y de toda esta parte de la teoría literaria. Me interesa mucho esta parte de la conciencia, autoconciencia y literatura. Vamos a seguir platicando de eso después de un pequeño corte para ir a nuestro primer rollito cultural a cargo de Edgar Rodríguez. El otro Murakami. En asuntos literarios me asumo belicoso. Si dicen izquierda, yo volteo a la derecha. Si dicen arriba, miro abajo. Si dicen amarillo, yo escojo azul. Así, mientras en las últimas semanas las redes sociales se inundaron con información sobre el premio Princesa de Asturias otorgado al escritor japonés Haruki Murakami, yo recordé a su homónimo, el otro Murakami, Ryu, su gemelo malvado. Si la narrativa de Haruki puede calificarse como onírica, la de Ryu es dantesca. Mientras Haruki escribe una prosa digerible, la de Ryu se atraganta en la garganta como un hueso de melocotón. Esta metáfora es del propio Ryu, quien escribe: sentía frío, solo mis pies estaban calientes. A veces el calor subía con lentitud hasta mi cabeza. Parecía una bola de calor, como el hueso de un melocotón, y cuando subía, me arañaba el corazón y el estómago, los pulmones, la garganta, la lengua. El fragmento anterior es de Azul casi transparente, primera novela de Ryu Murakami, publicada en 1976, con la cual ganó el premio Akutagawa, uno de los más prestigiosos de Japón. El libro narra las desventuras de unos adolescentes en el Japón de posguerra. El sinsentido, el alcohol, la depresión, la violencia, el sexo desenfrenado son algunos elementos de un cóctel explosivo, el cual brilla más por sus matices poéticos que por sus escenas mórbidas al estilo de Naranja Mecánica. Para muestra, otro fragmento. Todo el tiempo, desde una eternidad, había estado rodeado por esta curva blanquecina. El fragmento de cristal, aún manchado de sangre en el borde, bañado por el aire del amanecer, era casi transparente. Era de un azul inerme, casi transparente, sí. Me levanté y mientras me dirigía a mi apartamento pensé: quiero ser como este cristal, para reflejar a mi vez la dulzura de esta curva blanca. Quiero mostrar a los otros su apacible esplendor reflejado en mí. Ryu dedica su vida a eso.
mostrar a los demás ese esplendor. Su primera novela es el manifiesto de esta poética. Sin embargo, el esplendor de la narrativa de Ryu no es precisamente apacible, más bien lo contrario. En sus más de 30 novelas predominan los ambientes opresivos y de terror. Ryo Murakami también es cineasta. Ha dirigido 5 películas. La mayoría son adaptaciones de sus propias novelas. Su último libro llevado al cine se titula Piercing. Esta vez, la adaptación corrió a cargo del director Nicolás Pese, reconocido por sus películas de terror. Esta historia comienza cuando el protagonista, un hombre de mediana edad con una existencia aparentemente feliz, contiene el impulso de asesinar con un picahielos a su propio hijo, un bebé de 4 meses. Para canalizar sus impulsos, decide buscar a una prostituta. Los universos de Ryu son así, sórdidos, intranquilos, moralmente repudiables. En palabras del escritor argentino Guillermo Piro, Ryu hace lo que hace un escritor de verdad. Perfora la oscuridad, hace hablar a las sombras, no tranquiliza, no dice mentiras ambiguas para que los lectores puedan dormir tranquilos. Debe ser por eso que nadie lo lee. Pero yo, que soy belicoso, sí lo leo, lo comento, lo recomiendo. Del otro Murakami ya están hablando todos. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con Inés Juárez Juárez sobre Martín Luis Guzmán, sobre Alfonso Reyes y esta idea de la conciencia, la autoconciencia que desarrolló en su investigación de doctorado. Entonces, platícanos un poco más de esta idea, hacia dónde te llevó, y después, si quieres, platicamos un poco de tu vocación como maestra y cómo va sumando todo esto, ¿no? Ok, sí, pues la parte de la conciencia era un tema que había salido desde la licenciatura, aunque va más allá, ¿no? O sea, la parte de ser consciente creo que era como un chispazo de una guía, ¿no? En la vida, ¿no? De qué es ser consciente, ¿no? De la primera vez que leí y comprendí un poco el concepto de la conciencia y que esta es infinita, ¿no? Y que se va ampliando y se va desarrollando. Entonces, cada vez que yo leía, no sé, a Octavio Paz o a Alfonso Reyes o a Guzmán, siempre estaba mirando la parte de la conciencia. Incluso, por ejemplo, a los polacos, que tuve literatura polaca con una maestra polaca también en la facultad, pues el poder ver, no sé, el absurdo o el existencialismo y toda esta parte de cómo ellos configuran la conciencia, a diferencia, por ejemplo, de la parte pues realista o latinoamericana, era, no sé, por ejemplo, Revueltas y esta parte del realismo y ver, porque leí primero a Revueltas que la obra de Guzmán que analizo, y entonces el poder conectar con toda esta parte de la conciencia hizo que cuando yo leyera a Guzmán me diera cuenta de las posibilidades que había de lectura en cuanto a la manifestación de la conciencia en su obra literaria. Entonces partía desde El águila y la serpiente y pasó hacia La sombra del caudillo, porque era una continuación y una formación muy semejante. Entonces vi las semejanzas, y luego cuando empiezo a analizar la de Memorias de Pancho Villa, que fue la última, me di cuenta que había rasgos, ¿no? que todos apuntaban a esta parte de cómo representaba la conciencia. Entonces, desde las figuras narrativas, desde el autor implícito, desde el narrador hasta el protagonista, ¿no? que mucho tiempo lo llamé héroe, pero pues ya después en esta parte como Bakhtin, ¿no? Tuve que hacerme mi propia distancia de Bakhtin, porque era cuando eres estudiante, pues toda esta parte de la teoría la quieres usar, ¿no? Estos pues términos, ¿no? en tu análisis, y pues tuve que hacer como un distanciamiento de Bakhtin para irme un poco más hacia la parte más pues médica, un poco psicológica, con
con Jung, ¿no? Y entonces ver cómo Jung y Bakhtin eran dos mundos que aparentemente no estaban unidos, pero que sí, o sea, si tú hablas del concepto de la conciencia, ambos desarrollan prácticamente lo mismo, solo que con diferentes fines, ¿no? Y tras de ellos pues está Hegel, ¿no? Y entonces te vas dando cuenta cómo la filosofía, la psicología y la teoría literaria te sirven como fundamentos o herramientas para poder entrar a este análisis de la conciencia en Guzmán, que ya estaba manifiesto desde que lo leí, o sea, simplemente era como tener las herramientas para poder analizarlo. Entonces, la última parte, la del psicoanálisis propiamente, pero que más que psicoanálisis, pues es el mundo de la psique, ¿no? De cómo se organiza, ¿no? Entonces, con esto pude lograr atar también cabos, ¿no? Sobre todo para poder realizar como un marco teórico y una introducción para hablar acerca de la conciencia en Guzmán y principalmente de la autoconciencia, ¿no? Porque la autoconciencia como dominante artística todavía sigue siendo como muy, muy cercano a Bakhtin, pero ya tiene otros elementos, ya no es solamente la lectura de Bakhtin, no sé, para poder analizar algo, sino que parte, sí, ¿no? de este descubrimiento teórico literario, pero ya está alimentado con otras más pues perspectivas teóricas y de análisis que me han permitido integrar de una mejor manera esto que yo llamo la autoconciencia en la obra de Martín Luis Guzmán, y que hay una superestructura narrativa, porque la revolución novelada de Guzmán es justamente eso, ir y venir entre las tres grandes obras literarias acerca de la revolución, que son híbridos, ¿no? Están al final, o sea, muchos críticos, y es una de las partes que a lo mejor yo también, por eso me llevó mucho tiempo, porque me distancié no solamente de la parte teórica, sino de la parte crítica, ¿no? O sea, los críticos de Guzmán están como ya muy firmes en sus posicionamientos acerca de qué es novela, qué no es novela, qué sí, qué no, qué tal, y mi visión es como más integradora, ¿no? Y entonces obviamente parto de mucho de la crítica que ellos hacen, sí, y retomo a muchos de los críticos, ¿no? Pero trato de no saturar mi tesis de toda esa crítica, sino más bien dialogar con ellos y proponerles otras formas de leer a Guzmán, para que lo que yo hice, que fue un ensayo interpretativo, tenga un valor dentro de la crítica y que pueda sumar, ¿no? Que no sea como algo de lo mismo, o que derive en las mismas situaciones, sino que proponga elementos que no se han considerado y que, sobre todo de análisis, porque no se han visto las obras en conjunto como una superestructura narrativa, sino por separado, y quizás el águila y la sombra un poco más juntas por tiempo, y memorias más distante por la forma, pero en realidad están, o sea, la estructura de esta conciencia está allí en las tres, ¿no? Y hay modelos, ¿no? Y forman parte de estas particularidades de mi tesis, donde están vinculados los tres y son muy semejantes, y entonces si tú los lees desde ahí, pues te da una idea más integrada de esas tres obras, ¿no? Entonces esa parte me gustó mucho, porque la logré, pues pon tú que yo en el doctorado entré del mismo modo que en la maestría, o sea, sin terminar la maestría entré al doctorado, entonces pues mucho no tienes tanta conciencia de que es ser doctora, ¿no? O sea, y esta parte de la investigación fue muy productiva tanto en mi tiempo formal del doctorado como ya extemporáneo, ¿no? O sea, estuve realmente haciendo investigaciones muy productivas, incluso con apuntes para otras, pues no sé si tesis, pero sí otros discursos. Por ejemplo, me encantó mucho un apartado que hice y que me gustaría darle continuidad, que es el vínculo de Guzmán
con Manuel Azaña, cuando ellos están obviamente en Madrid, en España, haciendo toda esta parte de la Segunda República, ¿no? Entonces, es súper interesante este vínculo, pero no solamente históricamente, sino literariamente, la parte, por ejemplo, de la sonrisa, que era algo también que aquí yo vi como estudiante, por ejemplo, la risa, que estudia Marta Munguía. Entonces, el poder, después de analizar esos aspectos de la risa, te permite ver la sonrisa, ¿no? Entonces, cómo lograr también pues teorizar, por así decirlo, un poco esta parte de qué es la sonrisa en Martín Luis Guzmán, porque no ríe a carcajadas. O sea, tú cuando lees a Guzmán no te ríes a carcajadas, o sea, ríes levemente, ¿no? O sea, hay tragedia, pero también hay notas muy alegres, ¿no? Y que se basan en la ironía, ¿no? Un poco ironía trágica, un poco ironía situacional, pero hay este optimismo que era parte de su generación, ¿no? Así como está con Alfonso Reyes. Yo había analizado mucho esta parte de la sonrisa como fomento de la lluvia con sol. O sea, Guzmán le llamó incluso así, mediante el caos que estaban viviendo, ¿no? de guerras, de entreguerras, ellos sonreían, ¿no? Y esta sonrisa es platónica, y esta sonrisa no solamente es platónica, emana también, por ejemplo, del mismo Buda, y ellos mismos hablaban de Buda en sus, ¿no? Como las comisuras de los labios al subirlas te abren la mente, ¿no? Y entonces te despejan y puedes hablar desde otra perspectiva, ya no del dolor, porque justamente lo comparo con la querella de México, que es lo que primero hace cuando se va de México allá a quejarse de todo este dolor que ha vivido en la revolución, y 10 años después hace El águila y la serpiente, totalmente cambiado de humor, sonriendo, recordando momentos plácidos, momentos así absurdos, o sea, esas partecitas que conforman El águila y la serpiente y que le dan esa peculiaridad de sonrisa. Eso es algo que también está como muy, muy pendiente para poder desarrollarlo de una mejor manera, porque pues la autoconciencia, o sea, la sonrisa como actitud autoconsciente es parte de, pero el explorar esta parte de la sonrisa, por ejemplo, ya no, o sea, entre Reyes y Guzmán, pero Guzmán y Azaña, que fue algo que llegó de nuevo y que incluso me permitió vincularme con uno de los estudiosos actuales de Azaña, ¿no? Tú dices, hay posibilidades, ¿no? Sobre todo porque no están contempladas dentro del panorama, y creo que sería pues un trabajo que me gustaría desarrollar y que he contemplado, así que pues muy probablemente lo desarrolle. Ahí hay material para seguir trabajando. Sí. Vamos a hacer una pausa más para el segundo rollito literario a cargo de Raúl Osorio, y regresamos para platicar qué pasó después del doctorado, cómo siguió este crecimiento profesional y hacia dónde va enfocado. La verdad del arte. Poco importa si para escribir no se tiene una anécdota original, única o ejemplar. Creo, incluso, que en el arte tales valores ya no condicionan la trascendencia de las obras. La creatividad y expresividad del artista no estriba, al parecer, en el tema, aunque evidentemente existen narrativas que hacen del contenido su centro de gravedad, sino en el artificio, en el ingenio empleado para contar una historia. Hay escritores que ven en la realidad una fuente inagotable de anécdotas potencialmente literarias, ya sea por su rareza o carácter extraordinario. Otros, quizás más aburridos del mundo y sus dinámicas, construyen sus ficciones con un material que parece no formar parte de la experiencia común y corriente. En medio de estas tendencias en aparente pugna, es posible ubicar el ejercicio artístico de creadores, cineastas, poetas, pintores, etc., que, sin renunciar por completo a la idea de realidad en el arte,
ofrecen un inventario de imágenes en ocasiones más verosímiles que las que brindan los discursos que tienen la consigna de transmitir la verdad. Esto último no quiere decir, en un sentido exacto, que el arte, en cualquiera de sus manifestaciones, tenga la misión sagrada e indispensable de comunicar la verdad, lo que es o lo que fue, lo que pasó o pasará, lo que está haciendo. No lo creo. Sin afán de ser categórico, ese cúmulo de ficciones que asumen dicha tarea está condenado al éxito inmediato y a su posterior olvido, precisamente porque sus respuestas están pensadas al calor de una verdad frágil y cada vez más escurridiza, la verdad colectiva, la verdad que reconforta. A razón de los conocedores, el arte pretende sentar verdades desconcertantes, a pesar de no ser constatables o verificables, verdades que atentan contra lo que se piensa y se siente como lo real, verdades humanas que sobreviven al tiempo y al espacio, que rebasan la barrera del idioma, que traspasan los bordes de un libro y se convierten, por ejemplo, en películas, en historietas, en canciones. Es posible que la actividad artística actualmente emerja, si no es mucho mi atrevimiento al suponerlo, de la necesidad de no creer a cabalidad lo que se nos presenta como lo real, de la obligación de buscar otro punto de vista, otro ángulo, otra perspectiva para combatir la tiranía de la razón impositiva. Don Quijote, Crimen y Castigo, 100 años de soledad, Madame Bovary, La Divina Comedia, entre muchas otras obras que por su rigor e ingenio han derrotado al tiempo, no son únicamente textos para el deleite de los eruditos, son respuestas aún vigentes que buscan desenmascarar las verdades más mentirosas que han intentado e intentan definir al hombre y sus circunstancias. Regresamos a La Palabra en la Niebla, conversaciones sobre cultura literaria. Estamos platicando con Inés Juárez Juárez y cuéntanos un poco sobre tu vocación como maestra, cómo has vinculado tus estudios aquí en la Universidad Veracruzana con este otro trabajo y pues si nos da tiempo para terminar también este vínculo súper interesante que tienes con el tarot. Okay. O lo que quieras contestarme, si quieres empezar por el tarot y luego por la pedagogía, no sé. Pues mira, yo empezaría pues sí por la pedagogía, pero lo vincularía después con la gestión cultural y finalmente con el tarot, que van juntos, pegados. Pero me gustaría comenzar con la parte de pedagogía porque fue con la que inicié, o sea, sobre todo porque la llegada aquí a Veracruz y a la Universidad Veracruzana fue propiamente para formarme como maestra, ¿no? Y fue algo que siempre tuve muy claro. De hecho, cuando recuerdo a una de nuestras maestras muy queridas, Donají, y nos preguntaba, bueno, es que si ya están en el doctorado es porque quieren ser investigadores, ¿verdad? Y yo así de, no, yo quiero ser maestra. Entonces, pues ya tienes la maestría, ¿no? Pero en esta parte es como de, o sea, sí alimentaba y lo valoré mucho, porque pues finalmente si estás en el doctorado es porque, o sea, estás entrando a este mundo de la investigación y es algo que a mí me encanta. O sea, era algo que también valoraba hace un poquito con otro investigador que nos preguntaba más o menos lo mismo, pero esta idea de investigar es una herramienta súper útil en la vida, ¿no? Y el poderla practicar y desarrollar, e incluso, o sea, no sé, por ejemplo, mi director de tesis es Rodrigo García de la Sierra, y entonces, fue, ¿no? Porque ya la terminó. Pero él me presentó en la licenciatura. Eso es lo bonito que yo tengo, por ejemplo, de haber estudiado la licenciatura, la maestría, el doctorado con los mismos maestros. Entonces, por ejemplo, Rodrigo García de la Sierra en la licenciatura fue mi maestro. Entonces, cuando fue recién, creo que había llegado también de Europa, no sé, no tenía mucho que había llegado. Entonces nos traía como todo esto de la sociocrítica y todo esto nuevo. Y entonces de momento el que nos haya presentado como por ejemplo la importancia del crítico, ¿no?
Recuerdo muy bien que en uno de los textos que leí, no recuerdo el título ni el autor, pero recuerdo la metáfora que ponía que el crítico tenía que ser como un pescador, ¿no? Y entonces lanzaba el aparato para pescar y entonces sacaba un pez y entonces ese pez pudiera ser o no ser, pero ya estaba allí. Y entonces, o sea, esta idea de atinar, como de intuición que tenía el crítico, me quedó muy como anillo al dedo porque era algo que yo ya hacía, ¿no? O sea, cuando yo me pedían analizar una obra literaria para alguna de las materias, pues entonces entendía que era lo que yo hacía, ¿no? De momento en la lectura, pum, algo te llamaba la atención y era como haber lanzado ese anzuelo. Entonces salía un pez y dije, ¿qué voy a hacer con este pez? Entonces empezaba a lanzar más y salían muchos y entonces me daba cuenta que era eso, ¿no? Y así hago cuando investigo, ¿no? De momento este detalle minucioso que te llama la atención resulta que tiene otros más, ¿no? Y que se van embonando. Y entonces se devela o se revela eso que estaba ahí escondido y para mí es muy disfrutable. Entonces esta parte de la investigación le tengo un respeto y un valor y un agradecimiento a esta formación que en mi labor de ser docente la aplico, ¿no? O sea, es natural, ya es como una de las herramientas que tengo. Entonces así me permite hacer proyectos con mis estudiantes porque tengo la facilidad para poder intuir y poder revelar algo, ¿no? Y darle continuidad y sustentarlo y tener como los elementos para poder organizar. Entonces, pues sí, ser maestra siempre ha sido como mi vocación y la investigación y las otras herramientas que he podido obtener del paso por la Universidad Veracruzana me ha ayudado muchísimo a integrar el ser maestra que soy. Y por otra parte, cuando pues, es que estudiar literatura o estar en la misma casa de estudios 10 años en ese tiempo, porque al final pasé 15, tuve cierta distancia también, cierto rechazo hacia la literatura. Entonces ya me fastidiaba un poco esta parte, ¿no? De todos literatos. Entonces fue cuando me traslado al puerto de Veracruz y comienzo a hacer gestión cultural. Entonces se hace un boom de la gestión cultural 2015. Entonces el IBEC comienza a promover las empresas culturales y creativas. Entonces desarrollo una empresa cultural y creativa que se llama Expo Culturarte. Y empiezo a hacer actividades con ella en el puerto y cuando se da la oportunidad de, o sea, como doctorante tienes que hacer una publicación, ¿no? Entonces pues nos pedían que le hiciéramos en algún congreso. Al congreso que ya había ido nos resultó la memoria, entonces ya no teníamos publicación, entonces querían enviarme a otro lugar, pero en ese tiempo yo, por ejemplo, alterné la parte de ser estudiante con la parte de ser madre, ¿no? Y entonces en ese momento yo no podía viajar porque tenía 2 bebés y uno en camino, entonces dije, bueno, voy a hacer, y como ya tengo mi empresa cultural y creativa, voy a hacer mi propio coloquio. Y entonces invité aquí al instituto, tanto de maestría como de doctorado, y en ese tiempo nos estaba dando clases el director de la maestría de artes escénicas y entonces vinculamos en este intento también como desde muy el origen de la licenciatura de ser interdisciplinario, poder realizar un coloquio que se tituló a propósito de la literatura, correspondencia e integración de las artes y finalmente el mismo IBEC, ¿no? Como todo juntado ahí muy ordenadamente, derivó en este libro que tengo aquí en mis manos, que lo editó el IBEC y la Secretaría de Cultura en 2016 y que están ahí reunidos varios compañeros de la generación del doctorado y alguna de la maestría y de la maestría, bueno, de literatura mexicana y otros de la maestría de artes escénicas, incluida también una doctora que fue nuestra estrella, que era del Centro de Estudios de las Artes. Fue muy fortuito, o sea, realmente nunca pensamos que se iba a lograr, nadie lo pensó, pero se dio de una manera muy orgánica, intuitiva y natural. Y pues esta parte de el ser maestra, el ser gestora, ¿no? De vocación, porque me fui formando en un oficio de ser gestora, incluido pues sí esta parte como cobijada del IBEC, ¿no? Dándote talleres y cursos, ¿no? Y permitiéndote ser dentro de sus espacios.
porque hicimos el coloquio en la Casa de Cultura de Coatepec, o sea, invadimos el espacio de la Casa de Cultura. El coloquio fue durante la mañana y durante la tarde fue una exposición colectiva de arte, ilustración, fotografía, performance, con una red constituida por chicos locales, pero también de otros espacios de la República Mexicana, de la Ciudad de México. Entonces, esta parte de gestión pues es muy satisfactoria, pero al mismo tiempo propositiva. Y se los aproximo también a mis estudiantes, entonces ahí está todo. Pero la parte está un poco esotérica y que he estado también dentro, o la he tratado de vincular mucho, porque tiene que ver con la lectura, ¿no? Entonces las posibilidades de lectura son muchísimas. Leer símbolos es otra facultad, o sea, otra capacidad que puedes acceder, y sobre todo porque está también unida, como por ejemplo con Jung, ¿no? O sea, al mismo tiempo Jung, que lo leí para fortalecer mi tesis, o la parte teórica de mi tesis, por ejemplo la parte de la sombra, que muchos otros críticos de la obra de Guzmán habían visto a la sombra como algo metafórico y muy propio del análisis literario, pero la sombra vista desde la parte psicoanalítica es muy fecunda de poder analizar en la literatura, y principalmente Guzmán, que es una sombra, ¿no? O sea, la parte literaria, pero ya la sombra como conciencia. Y con Jung, esta parte de la simbología, o sea, de poder acceder al mundo esotérico desde la psique, ¿no? Metafísico, es también como muy productivo el haber podido leer a Jung, ¿no? en esta misma época, ¿no? Porque le dio un propósito más elevado a esta necesidad de leer más allá de conocimientos básicos o conocimientos universales o conocimientos científicos, ¿no? Sino el poder tener la capacidad de leer el mundo en el que te mueves, la psique principalmente, porque es leer el inconsciente, ¿no? O sea, lo que está rigiendo de cierto modo lo que eres y cómo te comportas y cómo te conduces, porque el leer el tarot tiene que ver con leer a la persona y con leer su psique de algún modo, ¿no? El conectar con ella, y obviamente hay algo que va más allá de este aspecto científico, ¿no? De la psique, y que tiene que ver con algo muy intuitivo, ¿no? Y cuyo propósito es de sanación. Entonces, pues ahí entran otros aspectos míos, quizás alejados de la academia, que tienen que ver con la parte de sanación, con la parte de o sea, se vincula con la parte de la lectura de símbolos, el poder tener como otra sintaxis, ya no es la misma de las letras, ya es la sintaxis de los símbolos, y sobre todo de los símbolos en este sentido, que son del tarot, y que aparte vienen de una hermenéutica mucho más vieja, como no sé, el árbol de la vida, que es esta parte de los judíos, y trae pues tanto su propia narrativa como su propia historia de ser en el mundo y de conectarse con propósitos incluso literarios, artísticos, porque pues no sé, tenemos a Alejandro Jodorowsky, por ejemplo, que es como una parte donde hace esta unión perfecta entre la literatura y el tarot, por ejemplo, pero te digo, o sea, más allá de ser una seguidora de Jodorowsky o seres así de importantes y valiosos, pues yo tengo como esta parte más desarrollada por mi propia cuenta, ¿no? O sea, y me gusta la parte de ser yo, siendo maestra, siendo gestora cultural, siendo tarotista y teniendo a la literatura en unión de todo esto, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Inés. Me parece que ha sido una conversación muy fructífera y hemos tocado muchos temas, ¿no? Desde la formación, el desarrollo de estas investigaciones y luego el finalizar con este campo profesional que se bifurca por muchas ramas. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Esto fue La Palabra en la Niebla. Nos vemos próximamente. Gracias. La Palabra en la Niebla. Conversaciones sobre cultura literaria es una producción del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Locutor, Alejandro García. Rollitos culturales, Edgar Rodríguez, Alejandro Solano, Raúl Osorio,
Shanique Sánchez, Alfredo Loera y Kenia Cervantes. Controles y apoyo técnico, Manuel Escobar. Enlace y divulgación, Soledad Colorado. Edición, Naomi Tanamachi. Producción y dirección, Alejandro Solano.